Arrancamos con este análisis donde vamos a desmenuzar un caso de estudio de hipnoterapia que es sinceramente fascinante. El material que tenemos entre manos explora esa supuesta conexión entre traumas de vidas pasadas y problemas físicos en nuestro presente. Es uno de esos documentos que nos hace replantearnos cómo la mente, la memoria y el cuerpo físico podrían estar conectados de formas que, la ciencia tradicional no suele contemplar. Y ojo, no estamos aquí para dar sentencias de verdadero o falso, sino para entender cómo se construye esta narrativa terapéutica tan sumamente inusual. ¡Vamos allá! Para empezar, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si esas fobias de toda la vida o esas enfermedades crónicas tuvieran un origen que no aparece en ningún historial médico moderno? Esta es exactamente la premisa del caso de hoy. El documento detalla la lucha constante de un paciente con problemas de salud totalmente inexplicables. Y claro, es un punto de partida apasionante porque nos plantea un escenario donde la medicina convencional, se ha quedado sin respuestas, lo que obliga a buscar soluciones rascando en lo más profundo del subconsciente. Pasamos a la primera parte de nuestro recorrido, el misterio de los síntomas. Lo que resulta súper llamativo de entrada es el enorme contraste entre lo que decían los médicos y lo que realmente vivía el paciente. Por un lado, el diagnóstico oficial apuntaba a un problema hereditario, pero la realidad era que nadie, absolutamente nadie más en su familia, sufría estas afecciones. Esa desconexión brutal es justo lo que actúa como chispa. Es lo que empuja a esta persona a salir de la consulta tradicional y buscar alternativas. El texto nos cuenta que estos síntomas, y hablamos de problemas respiratorios y ataques de pánico muy debilitantes, llevaban atormentando al paciente desde que era apenas un niño. Era una salud de cristal, acompañada de pesadillas recurrentes, que actuaban como una especie de sombra constante. Imaginemos la combinación, asma severa por un lado y un terror atroz a los espacios cerrados por otro. Todo esto preparó el terreno para probar una intervención bastante más drástica. Y así entramos en la segunda fase, los recuerdos de vidas pasadas. Desesperado por encontrar alivio, el paciente entra en un estado de trance hipnótico, y ahí es donde la historia se despliega a través de, nada menos, que múltiples vidas. Empieza recordando ser un aldeano, luego cuenta que fue un artesano y más tarde un recaudador de impuestos. Pero lo curioso es el patrón. En absolutamente todas estas existencias siempre está rodeado de desastres, terremotos, volcanes, muerte por todas partes, hasta llegar al punto culminante de la regresión, una vida en la que recuerda haber sido enterrado vivo, asfixiado por una luz de barro y rocas. Y ojo, porque la descripción de este trance no es una simple anécdota abstracta, es algo superfísico. En plena regresión, el paciente cuenta cómo su terror más profundo tomaba forma. Aparecía visualmente como un humo negro denso y que además olía explícitamente a muerte, literalmente. Pero lo que pone los pelos de punta es dónde se ubicaba. El documento detalla que este humo oscuro se le incrustaba de forma directa en los pulmones y en el corazón. Entonces llega ese momento crucial, justo al salir del trance. Es una revelación absoluta. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajan. La asfixia por el alud de barro explica el asma infantil. El recuerdo de haber sido enterrado vivo le da todo el sentido del mundo a esa claustrofobia paralizante. Es justo ese instante en el que los traumas de toda una vida, que antes no tenían ni pies ni cabeza, cobran sentido bajo la lupa de una existencia anterior. Esto nos lleva al tercer punto clave, la semilla negra. Con este descubrimiento sobre la mesa, el caso introduce una terminología muy específica. A esta energía residual la llaman semilla negra o engrama. El texto nos lo explica como una especie de almacén de trauma energético, un depósito de pánico puro que no se esfuma cuando uno muere. Al revés, echa raíces y se repite, una vida tras otra, pasando totalmente desapercibido para nuestra mente consciente. Para ilustrar esto, el paciente relata una imagen que da bastante impresión. Se ve a sí mismo de pequeño en su vida actual, observando cómo esta energía oscura no solo estaba ahí flotando, sino que literalmente echaba raíces físicas dentro de sus pulmones, su corazón y su cerebro. Es una metáfora brutal, pero que explica a la perfección por qué ese dolor se sentía tan real, tan físico y tan arraigado en su cuerpo. Y llegamos al cuarto apartado de hoy, el papel del terapeuta. Claro, ante semejante revelación, la reacción más lógica es querer curarse a toda costa. Así que el paciente le lanza la gran pregunta al profesional. ¿Hay alguna manera real de arrancar estas semillas generacionales de terror que llevan siglos ahí plantadas? La respuesta que da el terapeuta plantea un marco teórico muy interesante. Según él, los seres humanos creamos y mantenemos estos miedos sin siquiera darnos cuenta. Ya sea por grandes catástrofes del pasado o por el estrés del día a día, el miedo se queda ahí. Nos explica que, debido a que no nos observamos lo suficiente, actuamos de forma negativa casi por inercia, y con eso vamos alimentando de manera totalmente inconsciente esas mismas raíces que nos están haciendo polvo.
Lo cual nos abre la puerta al quinto y último punto, la sanación y transformación. Para secar esas raíces, el documento propone un plan de acción de 4 pasos muy claros. Primero, toca autoobservarse sin excusas todos los días. Segundo, hay que cortarles el grifo, es decir, dejar de emitir emociones como la ira, el miedo y la rabia. Tercero, hay que eliminar activamente esos engramas de nuestro cuerpo energético. Y el cuarto paso, que es vital, todo ese espacio que queda vacío tiene que llenarse sí o sí con luz, amor, paz y bondad. El compromiso del terapeuta queda clarísimo en el texto. Promete ser una especie de guía por los recovecos del subconsciente, pero, ojo, marcando un límite innegociable. La sanación aquí no es esperar a que nos curen de forma pasiva. Depende al 100% del compromiso para frenar en seco las emociones destructivas. Es un mandato rotundo. Hay que dejar de alimentar la oscuridad si de verdad queremos ver resultados. Y para cerrar este análisis, nos quedamos con una reflexión que da mucho que pensar. Tanto si nos tomamos esto al pie de la letra como si lo vemos como una enorme metáfora, este caso nos suelta una verdad un poco incómoda sobre el autoconocimiento. Nos toca preguntarnos qué peso tienen de verdad esas raíces emocionales ocultas y hasta qué punto nuestros propios hábitos diarios, esos que hacemos en piloto automático, están definiendo nuestro bienestar. Sin duda, es una invitación en toda regla a mirar hacia adentro con lupa. Después de todo esto, cabría preguntarnos qué estamos alimentando nosotros mismos sin darnos cuenta.